14. Vamos a estudiar hoy la segunda parte de la clase número 14. Estábamos en el Salmo 1. Gloria sea al Señor. Luego después se lo vamos a ver los dos versículos del Salmo 1 hoy y pasaremos a Jeremías capítulo 17. Vamos, hermano, entonces los que tienen guía, vamos a leer toda la lectura del Salmo 1 de Jeremías 17:5 en adelante también. Vamos a leerlo orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice en su letra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Para los que están leyendo de la Biblia, váyase a Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, hoy le pedimos, Dios mío, Padre, que nos cubra con su presencia, el poder de su Espíritu Santo, Señor. Reconocemos, Señor, Padre, que dependemos de usted, Dios mío, Padre amado. Señor, que sin usted no somos nada y no podemos hacer nada, Señor. Por eso hoy, Padre amado, le pedimos, Padre, que abra usted vuestro corazón y nuestra mente, vuestro entendimiento, Señor. Oh Dios mío amado, y que dé luz, Señor, por medio de su palabra, nuestros corazones, Señor, y que podamos entender su bendita palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos da hoy día de poder estudiar juntos su bendita y gloriosa palabra. Abre, Señor, nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, como dice, Dios mío, tu santa verdad. Gracias, Padre, le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Tome asiento. Amén. Gloria sea al Señor, si puede hacerlo. Bendito sea el Señor de Dios. A veces puede todo. Gloria a Dios, por Dios es bueno. Amén. Hemos, hermanos, leído esta bendita palabra, donde ya vimos el domingo pasado, amén, y cómo, de qué manera el que está en Cristo puede sostenerse solo en Él. No en la fuerza humana, sino en la fuerza que Dios da. Dependiendo de Él, hablaba el Salmo 1, y decíamos, hermanos, que el Salmo 1 define al que le sirve a Dios y al que no le sirve al Señor. El Salmo 1 pone, hermano, al descubierto el que de verdad está en la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús, y el que no está en la fuente de agua viva. Amén. El Salmo 1 no tiene 3 ni 4, solo hace 2 definiciones: de lo bueno, del justo y del malo. No hay medios malos en el Salmo 1, ni medios buenos, solo hay los justos y los malos. De esa manera el Salmo 1 define, hermano, lo que es estar en Cristo Jesús. Así que vamos, hermanos, a estudiar esta mañana. Espero que todos pongamos atención a lo que vamos a ver en este día. Gloria sea al Señor. Váyase, hermano, al tema 2, inciso C. Tema 2, inciso C. No son de la congregación, versículo 5. No son de la congregación. El versículo 5, gloria sea al Señor. Dice el versículo 5: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Primero dice el salmista, eso lo vimos, que los malos no se levantarán en el juicio, es decir, serán hallados culpables. Los malos no podrán levantarse, ¿por qué? Porque serán hallados culpables. No hay, yo dije que no hay argumento que podamos traer delante de Dios para decir que no hemos hecho algo malo, cuando Dios sabe que de verdad lo hemos hecho. Entonces no hay argumento, hermano, que nosotros podamos traer delante del Señor. Tal vez se acuerde de eso. La segunda parte del versículo 5 dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, mi hermano, por eso el Salmo 1 es tan definitivo para los creyentes, porque aquí da a conocer, gloria sea al Señor, que nadie que viva de apariencia dentro de una congregación podrá levantarse en el día que la iglesia vaya a irse con Cristo, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Cordero. O sea, eso es, hermano, lo que el Salmo 1 nos define. Nadie, o sea, nadie es nadie, ¿no? Del griego nadie, que haga pecado y vive en pecado, aunque esté dentro de una congregación o en que religión, podrá levantarse en el día que Cristo venga a traer su iglesia. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén, en el cielo, no entrará nadie que practique el pecado o practique cosa inmunda, gloria sea al Señor. En este mundo que vivimos, no es cosa difícil para los hipócritas infiltrarse en una congregación o religión aparentando una fe. No es cosa difícil, usted lo sabe, yo lo sé, gloria sea al Señor, que eso pasa sin ser descubiertos o perturbados por nadie. Entran, están ahí, gloria sea al Señor, muchas veces cuesta descubrirlo o muchas veces no son descubiertos, gloria sea al Señor, pero a Dios nadie lo puede burlar. Vaya a 1 de Juan 2:19, mire lo que dice 1 de Juan 2:19, gloria sea al Señor. Dice Juan hablando, gloria sea a Dios, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, hermano, es eso, gloria sea al Señor, lo que Jeremías va a afirmar en los versículos que corresponden más adelante. Por eso, mi querido hermano, usted y yo no podemos poner la confianza en X persona, en X ministro, solo porque hable bonito, solo porque se vea bien, solo porque algunos años o días parezca un verdadero oveja de Dios o verdadero ministro de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, gloria sea al Señor, el tiempo saca a la luz lo que nosotros de verdad somos. Bendito sea el Señor. Siempre me gusta poner ejemplos del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, recuerden, cuando uno es novio, todo es dulce, todo es miel, todo es flores. Cuando nos casamos, después de unos días, el hombre o la mujer se da de cuenta con quién de verdad se ha casado. Ahora bien, es lo mismo en las congregaciones, gloria sea al Señor, muchos entramos a una congregación, pero en realidad el tiempo y el poder de Dios dirá quién en sí es esa persona. Hemos tenido mucha experiencia de personas que aparentemente son reales, pero al final han dejado a muchos, gloria sea al Señor, esperando más cuando los han decepcionado, porque la mirada muchas veces la ponen en X personas. Bien, quiero aclarar algo que también el escritor lo aclara. Aquí en este pasaje no está excluyendo a los que quieran ser salvos, de ninguna manera. Aquí no está excluyendo, hermano, aquellas personas que vienen de corazón humilde a buscar al Señor. Ahora bien, ¿por qué este tipo de personas con un carácter pecaminoso no se levantará en la congregación de los justos? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 6. ¿Por qué no se levantarán? Gloria sea al Señor. Vaya al versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Ahora, ¿cuál será el motivo, el por qué estas personas no se levantarán con o en la congregación de los justos? Bueno, sencillo, dice el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, hermano, es ahí donde tenemos que entender que entre usted y yo los podemos engañar. No es difícil, eso es lo más fácil que hay para nosotros los seres humanos. Gloria sea al Señor que estamos viciados, contaminados muchas veces con la hipocresía. Pero Dios conoce el camino de aquellos que de verdad sirven y le buscan con un corazón humilde. Bendito sea el Señor. ¿Cuál camino? Vaya al inciso de ¿cuál camino? Dice el inciso de lo que estamos estudiando. ¿Cuál camino? Bendito sea el Señor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que dice, perecerá. Ahora, hermano, póngale atención, este último versículo 6 es de mucha importancia para hacer una diferencia entre el justo y el malo. ¿Por qué? La Biblia declara, y creo que más adelante digo, Jesús dijo que hay dos caminos. Hay una puerta ancha y una puerta angosta. Ahora, Dios, hermano, aún entre los pocos que habemos en esta congregación, Dios sabe a perfección, porque Él es soberano, quién de nosotros está caminando por la puerta ancha, aunque esté sentado todas las veces de culto escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Pero Dios conoce quién va caminando por la puerta ancha. O sea, Dios, en otras palabras, resumiendo lo que el salmista dice en el versículo 6, Él conoce el camino de aquellos que de verdad le sirven. No estoy diciendo que usted no le sirve al Señor. Estoy diciendo que Dios conoce a los que de verdad sirven a Él. Yo dije el domingo pasado, y me recuerdo muy bien, vean, yo no estoy diciendo, yo dije así, que usted es hipócrita. No, Dios conoce si lo es. Yo dije, yo no estoy diciendo que usted no es salvo, Dios sabe si lo es. Ahora, este texto por eso es de mucha importancia. Dios está complacido con aquellos que viven en su justicia y los llama bienaventurados. Hermano, eso es lo bonito. Eso es lo bonito que Dios, dije, Dios está complacido, hermano. Aún nosotros siendo seres humanos, quizás muchas veces fallándole al Señor, pero vea, Dios está complacido. Me gusta como un pastor dice esta palabra. Nosotros los cristianos, hermanos, muchas veces no servimos al Señor con perfección, pero sí con sinceridad. Señor, yo sé que pequé, metí la pata, aquí estoy, perdóname mi pecado. ¿Ve? Ahora, quizás muchas veces nos es duro, y yo sé que nos es difícil, al menos que aquí hay una persona súper perfecta, lo excluyo de lo que estoy diciendo, pero si todos, hermanos, aquí somos personas imperfectas de alguna manera, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, o ya sea que omitamos hacer lo bueno, como dice la Biblia, pecamos contra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir delante de Dios con sinceridad. Como David al profeta Natán: sí pequé, fallé delante de Dios. Natán le dijo: Dios también ha remitido, Dios ha perdonado tu pecado. Ve, bendito sea el Señor. Él conoce el camino del justo, o de los justos. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es? Mateo 7:14. Alguien que me ayude, por favor. Miren lo que dice Mateo 7:14. ¿Qué dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias. Hermano, el camino del Evangelio, usted y yo sabemos, hermanos, que no es como se le predica en las iglesias de la prosperidad. El camino del Evangelio, hermano, no es que sea difícil. El camino del Evangelio no es difícil. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, el camino del Evangelio no es que sea difícil.
sino que el camino del Evangelio es de apegarse a lo que la palabra del Señor dice. Ahora, dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios el que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. La Biblia nos dice, hermanos, que nosotros mismos los vamos a guiar a toda verdad y a toda justicia. No, dice que es el Espíritu Santo de Dios el que lo hará. ¿Por qué? Porque también, hermanos, la Biblia dice que es Él el que redarguye de pecado a nosotros, los seres humanos, y a aquellos que no han venido al camino del Evangelio. Ahora, yo sé que muchas veces hemos dicho el Evangelio es difícil, hermano, pero si usted lo ve con los ojos espirituales puestos en la luz de la palabra, usted se va a dar cuenta que en realidad, hermano, el Evangelio no es tan complicado. El Evangelio, hermano, es sencillo. El problema es que nosotros lo complicamos y lo hacemos difícil para andar en él. Jesús siempre decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta vivir en el Evangelio y ser como ese árbol del capítulo 1? Porque, mi querido hermano, en el capítulo que vamos a ver unos pasajes del profeta Jeremías, cuando termina de hablar, de dar las bendiciones al pueblo que está recibiendo, hermano, un castigo de Dios, Jeremías en el versículo 9 dice que el corazón es malo. Ahora, ¿cuál es lo difícil de nosotros para vivir en el Evangelio? Mis queridos hermanos, porque su y mi corazón es malo. Y no le gusta vivir en la santidad de Dios. No le gusta. Ahora, ¿cómo vamos a poder vivir en la santidad de Dios? Dice Cristo, el que ama mi palabra. Aleluya. Ahora, hermanos, si usted y yo no amamos la palabra de Dios, lo va a hacer difícil, se nos va a hacer complicado el poder vivir en este Evangelio. ¿Por qué? Porque cada vez que usted y yo escuchamos un sermón, una prédica, una enseñanza de exhortación contra del pecado, vamos a sentir que nos están golpeando duramente. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay pecado y la palabra descubre el pecado que hay en nosotros. En lo humano vamos a sentir muy duro. Ahora, pero Dios quiere que ese pecado sea erradicado de vuestro corazón. ¿Para qué? Para que el día que Cristo venga podamos levantar la congregación de que dice el versículo que hemos leído, en la congregación de los justos, y podamos entrar a la nueva Jerusalén. Mi hermano, si usted es de los que se enojan cuando se predica de la santidad, yo le recomiendo que escudriñe su corazón, porque es posible, bueno, no es posible, es posible, lo digo 100%, que hay un pecado que le estorba para escuchar la palabra de Dios. Porque si no lo mira, usted fuera de los que no se enoja, sino que le diera gracias a Dios y diría, gracias Señor por abrir mis ojos, estoy viendo las maravillas de tu palabra. Bueno, yo había estado sentado ahí, un hermano predicado, y ha descubierto el pecado que hay en mí, le he dicho, Señor, perdóname, porque tu bendita palabra no se equivoca. No se equivoca. Es Dios. ¿Para qué quiere Dios? Para que los levantemos en la congregación de los justos. ¿Por qué? El versículo que leía el hermano, porque el camino es estrecho, la puerta es estrecha, gloria sea al Señor. Ahora bien, Isaías 26:7 dice, el camino del justo es, ¿qué dice? Rectitud. Después dice él, tú, que eres recto, pesa el camino del justo. Ahora, hermano, yo por eso digo, el Evangelio es sencillo. O sea, lo que nos engañamos muchas veces somos nosotros. Somos nosotros. Por ejemplo, alguien tiene una enfermedad terminal, pero él quiere hacerse el que no la tiene, porque ha escuchado en el Evangelio que alguien le dijo, debe de pensar positivamente, mira hermano, se va a morir. Se va a morir con una enfermedad terminal, solo Dios puede obrar.
Ahora, yo no le puedo, hermano, piensa por el día, todos los días me voy a sanar, me voy a sanar. No, y si no tiene fe, es contrario. O sea, hermano, el pensar positivamente es contrario a la fe, es otra cosa. Eso es psicología. Ahora, lo que yo voy a hacer es tener fe en Dios y orarle a Él. ¿Qué quiero decir? No puedo engañarme sabiendo que tengo una enfermedad terminal y pensar todos los días yo me voy a sanar, pero no tengo fe en Dios. Ahora es lo mismo en el Evangelio. No podemos engañarlos al pensar que estamos bien cuando nuestro corazón, nuestro entendimiento sabe que estamos mal delante del Señor. ¿Qué va a pasar al final de los días? Esa persona no va a levantarse en la congregación. Por eso, hermanos, debemos de estar seguros. Segunda parte del versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Bien, el fin de aquel que por amar este mundo se ha constituido, como dice Santiago, enemigo de Dios, perecerá. Este tipo de personas caminan por la puerta ancha. Hermano, no es de admirarlo que dentro de las congregaciones hay gente caminando por la puerta ancha y diciendo me voy con él. ¿Por qué? Porque sus corazones están engañándolos. Las emociones de su corazón, yo por eso siempre he dicho, siempre le he dicho, hermano, no nos dejamos sorprender por las personas que saltan, gritan y hacen tantas cosas. Pero es posible, hermano, no sé si a usted alguna vez alguna emoción pecaminosa del corazón le ha engañado. A mí sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, gloria sea al Señor, de no pensar que vamos por el camino angosto cuando vamos por el camino ancho. Mateo 7:13. ¿Qué dice Mateo 7:13? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran. Aleluya. Hermano querido, y aquí no está hablando de personas que están en el mundo. Aquí está hablando de personas que profesan tener fe en Cristo Jesús, pero van por el camino ancho, están entrando por la puerta ancha. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y agrega, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, hermano, gloria sea al Señor. El versículo 6 es muy interesante, porque Dios conoce el camino de usted y el mío. ¿Cuál camino? En el camino que vamos dentro del Evangelio. Ahora, a los que van en el camino de Dios, Dios les llama bienaventurados. Bienaventurados. Bendito sea. Es eso, mi querido, que no nos debe de engañar. Creo que tengo otro versículo. A estas personas no les importa los mandatos de Dios. ¿Cuáles personas? A los que no van en el camino del Evangelio. Por tal razón, su camino es su eterna perdición. Su eterna perdición. Porque no les importa. Vaya, lea Juan 14:15. Miren lo que dice Juan 14:15. Dice el Señor, si me amáis, guardad mi mandato. Ahora, para concluir, esto 1,5 versículo que teníamos para hoy día. ¿Quién va a entrar y quién se va a levantar en la congregación del justo? ¿Quién va a ser? El que ama y guarda la palabra del Señor. Hermano, no todos los que están dentro, y no estoy diciendo, mi querido hermano, que usted es salvo, porque no quiero lastimarle y que salga diciendo, el hermano Oscar dijo que yo no soy salvo, como si él me salvara. No. Lo que voy a decir es que no todos los que están dentro de una congregación X van a levantarse en el día que Cristo venga, porque es posible que no todos esos estén guardando la palabra del Señor.
Y es interesante lo que vamos a estudiar más adelante en el libro de Jeremías. Voy a terminar aquí. ¿Alguien quiere participar en este salmo, en este último versículo? ¿Alguien quiere hacerlo? A ver, papá. Es muy importante, hermano, de que vemos aquí está claro los defines y somos cristianos cuando somos cristianos. Sí. Bueno, la palabra de Dios es que nos examina, pero algo muy importante que aprendemos es que, y quiero que nosotros veamos solamente un punto, es que a veces nosotros sentimos pesada la palabra de Dios o pesado el camino porque no nos queremos sujetar a lo que la palabra enseña. Amén. Y otra de las cosas es que cuando nosotros queremos llevar el Evangelio con nuestra propia fuerza, nuestros propios méritos y nuestra propia naturaleza pecaminosa, nos es difícil y nos es cansón, ¿verdad? A veces dice, yo he cansado de tanto culto, estoy cansado de tanta leer la Biblia, de tanto congregarme, de tanto ayuno, de tanta vigilia. Yo ya no aguanto, ¿verdad? Porque a veces lo estamos llevando a la fuerza y nuestra propia naturaleza es algo que no vamos a poder, ¿verdad? Y andar por el camino que la palabra de Dios nos habla es un camino deleitoso, es un camino que van a haber pruebas, van a haber luchas, pero también va a haber gozo, va a haber paz, ¿verdad? Va a haber paz en nosotros. Entonces por eso es que a veces se nos hace muy difícil nosotros poder avanzar y aún levantarnos en la mañana para venir a estos servicios nos hace tan difícil. Decimos, otra vez tengo que levantarme, pero si fuera que fuéramos a salir a una playa o un parque, que no es nada de malo, lo hagamos sanamente, nos es fácil hacerlo, ¿verdad? Porque es la naturaleza que está dedicada a lo malo, a las cosas peligrosas del mundo, pero las cosas del Señor, ¿verdad? Pero una de las cosas que debemos aprender aquí es que nosotros debemos de seguir al Señor que nos ayude y poder crucificar esta naturaleza pecaminosa. Porque con nuestra propia fuerza, nuestra propia naturaleza pecaminosa no vamos a seguir avanzando en el Evangelio. Así que, hermano, es necesario que nosotros crucifiquemos esta carne para poder caminar en el camino de la que habla aquí. Para poder caminar en ese camino si estamos pesados. Cuando venimos a escuchar al hermano, otra vez el hermano hablándome la palabra fuerte, otra vez el hermano corrigiendo, otra vez aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos es pesado todo lo del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando en nuestra propia naturaleza. Eso es lo que dice el inconverso. Yo cuando platico con personas que no conocen el Evangelio, me dicen, no, pero es que es imposible, yo no puedo, yo aquí, yo allá, porque lo piensa en su humanidad. Así hay muchos dentro de las congregaciones llamados creyentes. ¿Ves? Y por eso es que a veces nosotros tenemos nuestra forma de conducir o de vivir y no nos gozamos ni aún en los cultos, hermano. Entonces eso es lo que está pasando, porque queremos nosotros llevar un evangelio a nuestra forma de pensar, no, que yo así soy y así me crié y así voy a morir, así como los católicos, que quien nos saca de ahí, yo soy así, a mí nadie me cambia, a mí nadie, ¿me entiendes? A veces hay muchos creyentes que dicen, no, yo así soy y así, a mí nadie, ni la palabra ni nadie. Entonces si no nos dejamos moldear por la palabra de Dios, vamos a sentir, hermano, como que llevamos, oiga bien, como que llevamos un canasto de piedra en la cabeza. ¿Me entiendes? Pesado aquello. Pero la palabra dice, lleva mi yugo porque mi carga es ligera. Amén. Y el Evangelio hay un peso. El Evangelio tiene un peso, hermano. Pero Jesús dice que ligera, su yugo es ligero. Y ligera su carga, o sea que no es pesada. Pero cuando la llevamos conforme la palabra nos manda. Amén. Así que Dios bendiga. Amén. Dios. Así que, hermano, el Salmo 1. Yo sé que muchos creyentes lo saben de memoria. Qué bonito. El Salmo 1, hermano, cuando usted lo recite, lo lea, siempre acuérdese que hay en su mente que le define. Si es bueno, si es justo, dice él, o si es malo. Eso es lo que define el Salmo 1, a los justos y a los malos. Yo siempre he dicho, y yo sé que usted lo sabe también, aquí en el Evangelio, hermano, no hay un pie adentro y uno afuera. Los dos están adentro, los dos están afuera. No hay medio creyente. Porque aquí, hermano, el que es salvo no es medio salvo, es salvo. O sea, Cristo vino a salvar, no a medio salvar. Él salva a personas, no medio salva a personas. Si es salvo, es salvo. Y si no es salvo, no es salvo. Es duro decirlo, pero es la verdad. Así que no vaya a pensar, bueno, yo creo que soy medio salvo y en el camino de medio año me voy a ir más salvando. Mi querido, no. Se va a ir santificando cada día más, aprendiendo de la santificación cada día más. Hay una enseñanza que se llama la santificación progresiva.
es enseñanza bíblica, pero extraída de la Biblia. No es mala, es buena, que ellos enseñan que va santificándose cada vez va aprendiendo más del Evangelio, cada vez va aprendiendo más de la santificación, cada vez va aprendiendo más experiencia en cómo santificarse. Y eso es verdad. Yo sé que los que ya tienen tiempo de estar dentro del Evangelio, o pocos días, se van dando cuenta que a veces uno comete pecados que no debe de cometer, pero al transcurrir del tiempo uno va agarrando, ¿qué será? Que no sé cómo llamarle, quizás más experiencia espiritual, el Espíritu Santo lo va guiando, y ese pecado que antes le era fácil cometerlo, después de unos días, hermano, ya no lo hace, ya no lo comete. Entonces ellos le llaman santificación progresiva. Bien, pasemos a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Vamos a ver, hermano, estos pasajes de Jeremías capítulo 17. ¿Confianza en el hombre o en Dios? O sea, aquí el escritor, hermano, es como que una pistola en la cabeza de un solo. ¿Confianza en Dios, en el hombre o en Dios? Inciso A. La maldición de confiar en el hombre. La maldición de confiar en el hombre. Bien. En este punto de la historia de Israel, encontramos que las 10 tribus, creo que el escritor lo dice, del norte, llevan ya unos 120 años de cautiverio y dispersión en Asiria, mientras Judá estaba pasando por un periodo de apostasía y rebelión contra Dios. Bueno, la Biblia dice contra Jehová. Mientras las 10 tribus de Israel estaban cautivos y habían sido dispersos, Judá había sido perdonado, había sido dejado en sus tierras, pero eso no le resultó a este pueblo, sino que se desviaron de los caminos del Señor, empezaron a apostatar y a apartarse del Señor. Cuando leemos, hermanos, desde el capítulo 15 de Jeremías en adelante, encontramos un mensaje duro contra Judá, pero en el 16:10 de Jeremías, 16:10, vaya al 16:10, quiero leérselo al versículo 12, dicen ellos, de esta manera como muchas veces nosotros lo hacemos, y acontecerá que cuando anunciéis, 16:10, que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, oigan, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros toda esta maldad tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón y no yéndome a mí. Ahora, vea estos versículos que hemos leído, estos dos versículos. Ellos estaban completamente hechos un desastre espiritualmente. Ahora viene palabra de Dios contra de ellos. Hermanos, es que el corazón de nosotros es malo. Ellos dicen, ¿qué maldad hemos hecho contra de Dios para que venga esto tan grave contra de nosotros? Ahora, hermano, el ser humano está viviendo en pecados graves muchas veces y no quiere entender. No quiere entender que su corazón se ha apartado del Señor exactamente como este pueblo. Ellos dicen, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? No podían, oigan, y esto es lo más grave, lo que sigue, no podían negar su pecado porque estaba legible en sus corazones. ¿Cómo estaba legible en sus corazones? Vaya ahora al 17:1 y versículo 2. Y ahí estamos. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. ¿Qué dice el versículo 1? Dice que el pecado de Judá está escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Ahora, hermano, ¿para qué se ocupa el cincel de hierro o la punta de diamante? Para escribir en granito o en piedra dura para poder grabar letras o números. Ahora, ¿cómo estaba el corazón de Judá? ¿Cómo estaba? Estaba supermente endurecido, que Dios pone esta comparación que había ocupado un cincel de hierro y una punta de diamante para que el pecado de ellos quedara inscrito y no fuera borrado. Ahora, ve el pecado de este pueblo como estaba. Ellos en el 16:10 al 12 que hemos leído, ellos decían que hemos hecho contra de Jehová. Ahora Dios les responde en el 17 que el pecado de ellos está tan impreso en su corazón que no puede ser borrado. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está tan endurecido que ha sido formado el pecado de ellos con cincel de hierro y punta de diamante. Y eso, hermano, fue muy grave. Era la culpa del pecado de ellos. Su corazón estaba tan endurecido que figuradamente se necesitó un cincel de hierro para esculpir la culpa, no diría esculpir la culpa de su pecado. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 36:26? Vaya a Ezequiel. Mire, Ezequiel dice, hablando de lo que estaba pasando en este pueblo: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré, dice el Señor, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué iba a hacer el Señor con este pueblo? Iba a quitar el corazón de piedra. ¿Cuál corazón de piedra? El corazón, hermano, que el pecado endurece en el ser humano. Ese corazón de piedra que solo Dios puede remover. Nadie más. Nadie más. Solo Dios. Solo Dios puede remover ese pecado. Bendito. Jeremías dice que aunque se lave con lejía y jabón, su pecado permanece. Bien, ellos estaban en sus rituales, en sus holocaustos, pensando que eso estaba limpiando su pecado. El problema es, hermano, que cuando usted y yo pecamos, o con cualquier ser humano peca, el pecado que comete, si no hay arrepentimiento, queda grabado en su corazón. No se puede ver, pero tampoco se puede lavar. No se puede quitar, sino solo Dios es el que tiene el poder para limpiar ese pecado que hay en el corazón, por Ezequiel. Ahora, cuando leemos Jeremías, ahí donde estábamos, capítulo 17, versículo 3 y versículo 4, dice así: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Que para siempre arderá. Ahora, eso era lo que Dios había contra este pueblo. Encontramos en estos versículos, hermano, el veredicto y la sentencia ratificada para este pueblo. Ahora, cuando va al versículo 5, así ha dicho Jehová, aquí viene, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bien, ¿qué
¿Qué dice el contexto de esto que estamos leyendo? Ellos estaban confiando en la fuerza militar ¿de quién? De Egipto. Ellos estaban confiando en que Egipto los iba a proteger. Ahora, hermano, ¿eso no les suena parecido a nosotros los seres humanos? Que muchas veces tendemos a confiar en lo que somos o en lo que tenemos. Bien, eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Judá. Ellos confiaban en Egipto, pero habían quitado la confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que los había sacado, los había libertado, pero hoy ellos estaban poniendo la confianza en la fuerza, en el brazo militar de la nación de Egipto. Y es ahí donde viene la sentencia para ellos. En el versículo 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Ellos no estaban confiando ya en Dios. Ellos habían abandonado en Dios y estaban buscando el apoyo meramente humano. El pecado de Judá en ese momento era que su confianza la tenía, mi hermano, en Egipto y no en Dios. Y no en Dios. Vaya a Isaías 31. Mire lo que Isaías dice en el versículo 31. Alguien lo encuentra, me lo lee el 1 y el 3. 31. Del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, en su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios hombres son y no Dios, y caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudo, y todos ellos desfallecerán a una. Gracias. Ahora, hermano, ponga atención lo que Isaías dice en estos pasajes. Dice que por no haber confiado en Jehová, ¿quién caerá? Caerá, dice, el ayudador, y caerá el ayudado. Ahora, hermano, ¿cuál es la maldición en que este pueblo había caído? Ahora bien, ¿quién había levantado la nación de Israel usando a Abraham? Dios. ¿Quién había libertado al pueblo de Israel ya cuando se hizo una nación? Dios. ¿Quién había protegido de todas las naciones al pueblo de Israel? Dios. Ahora, ellos habían abandonado a aquel que tenía el poder para ayudarles de las naciones enemigas, y ellos se habían vuelto a las naciones que eran sus enemigos y habían abandonado al Dios que los había ayudado. Ahora Isaías dice que Dios tenía el poder para destruir al ayudador y al ayudado. Ahora, mi hermano, es aquí donde encontramos un tanto parecido en lo que estamos estudiando. Este vano confiar en la ayuda del hombre lo lleva a apartarse de Dios y su corazón se endureció. Pero qué sencillo al estudiar estos pasajes. Es un vano confiar. Puede ser que aquí entre nosotros haya alguien sentado que está confiando en lo que tiene y en lo que es. Hermano, ese vano confiar lo va a llevar a apartarse de Dios y su corazón se va a endurecer. ¿Por qué? Porque la confianza ya no está en Dios, sino en lo que es o en lo que tiene. Ellos dejaron de confiar en las promesas de Dios o Jehová o su palabra, y ellos le daban a Dios una honra de labios. Ellos decían Jehová nuestro Dios. Bien,
Pero ¿qué era lo que estudiábamos en Isaías 29:13? ¿Qué dice Isaías 29:13? Miren dónde estaba este pueblo. Dice el Señor lo que Jesús estaba replicando en el Nuevo Testamento. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahora, ¿se acuerda cuando le preguntan a Jeremías en el 16, del 10 al 12, el versículo, que le dicen: ¿qué pecado hemos cometido contra de Dios? ¿Qué había pasado? Ellos, apartados del Señor, con un corazón endurecido, con el pecado que habían cometido, esculpido porque su corazón estaba como piedra, ellos seguían diciendo: Jehová nuestro Dios es. Pero Dios, Él sabía que no le estaban adorando de corazón. ¿Por qué? Porque al principio de esta enseñanza estudiamos que ellos estaban adorándole de labios. Hay gente que dice: yo amo a mi Diosito. Amo a mi Diosito. Amo el colochón. Yo he escuchado. Algunos de mi familia dicen eso. No de mis hijos, no de mi esposa, de mi familia detrás de eso. El colochón. El colochón mandó la lluvia, dice. Ahora, hermano, el problema es, por eso yo preguntaba el domingo pasado, yo decía: hermano, ¿dónde está al Dios que le sirve? ¿En sus labios? Pues una enseñanza era: ¿en sus labios o en su corazón? ¿Dónde está? Ahora, si está solo en nuestros labios, es mentira que le servimos. Ahora, Dios dice por medio del profeta Isaías, Jesús, trayendo esas palabras en el Nuevo Testamento, Él dice: este pueblo de labios me honra. A Jeremías le dijeron: ¿qué pecado hemos cometido contra de Dios que trae este grande mal? No, el pecado de ellos era que habían dejado a Dios, habían buscado ayuda en Egipto y habían abandonado a Dios, se habían apoyado en el hombre, en los caballos, en la fuerza humana, pero habían abandonado al Señor. ¿Ven? ¿Qué llevó a hacer este pueblo al final? Que su corazón, hermano, se endureció tanto que no podía volverse al Señor. ¿Cómo se endureció su corazón? Hermano, esto es grave. Nosotros quizás lo vemos así superficialmente, pero esto es grave, hermano. Cuando el corazón de Judá se endureció, cuando empezaron a confiar en lo material. A confiar en lo material. Y cuando digo a confiar en lo material, empezaron a ver la fuerza de Egipto y empezaron a confiar en ellos, que ellos les iban a ayudar. Y su corazón empezó a volverse idólatra y a abandonar al Señor, y su corazón se endureció. Pecado muy grave. Bendito sea el Señor. Ahora bien, encontramos el veredicto y la sentencia ratificada en el versículo 5. Maldito, es decir, miserable. O sea, maldito, dice el Señor, o sea, miserable el hombre que obra de este modo. Observa, todo aquel que tiene la confianza en el hombre o las posesiones o posiciones de esta tierra es un miserable. Hermano, aunque esté sentado dentro de una congregación o X religión, sigue siendo miserable. ¿Por qué? Porque es miserable aquel que no confía en Dios. Yo sé que la expresión es fuerte, pero usted y yo, cuando no confiábamos en Dios, éramos miserables. Porque no confiábamos en el Señor, confiábamos en lo que éramos o en lo que teníamos. Así es. Y si aún aquí hay alguien que no cree, que está confiando en lo que es y en lo que tiene, hermano, con el dolor de mi corazón, pero con la verdad la palabra le digo, sigue siendo un miserable. Tiene que arrepentirse de su pecado. Porque no, su corazón se va a endurecer y no va a poder levantarse en la congregación de los justos en el día que Cristo venga. Eso le pasó al pueblo de Judá, porque ellos abandonaron al Señor. El pecado de Judá en ese momento era que su confianza la tenía en Egipto y no en Dios. Eso era el problema. Ahí encontramos ese parecido. Ahora, cuando leemos 29:13, ya vimos
que el pueblo de labios le honraba. Y ellos dejaron la fuente de agua viva y cavaron cisternas. Y cisternas rotas. Eso dice Jeremías 2:13. ¿Alguien me encuentra? Jeremías 2:13. Miren lo que dice Jeremías. Lo que este pueblo hizo. ¿Alguien entiende? Amén. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, hermano, estaban en la fuente de agua viva, Dios. Ellos se apoyaron en Egipto. Dios dice que Él tiene el poder para destruir al ayudador y al ayudado. Ahora, pero en el corazón endurecido de nosotros los seres humanos, nos volvemos ciegos. Nos volvemos ciegos. Nos volvemos como alguien sin entendimiento. Ahora, y eso, hermano, nos lleva o lleva al ser humano a cavar cisternas. Cisternas, hermano, que son temporales. Por ejemplo, las cosas materiales. Hoy son, mañana no son. Hoy las tengo, mañana no las tengo. Egipto hoy era amigo de ellos, mañana era su enemigo. Hoy los podía proteger, mañana los quería destruir. Hoy yo puedo ser su amigo, mañana no lo soy. Qué malo, hermano. No, es el corazón del hombre. Hoy usted me trata bien, mañana ya no lo hace. Qué malo, hermano. No, es la pecaminosidad del ser humano. Ahora, por eso Dios dice que tiene el poder para destruir el ayudador y el ayudado. Ahora, mi hermano, ¿dónde debe y debería estar la confianza de nosotros? ¿Dónde debería estar? Es una pregunta. ¿Dónde debería estar? Solamente en Dios. Solamente en Dios, mis queridos hermanos. Solamente en el Señor. Ahora, con esto, hermano, no quiero decir, o no quiero que piensen, que vamos a empezar a ver los hermanos, ¿será este enemigo de Dios? No. Dios se encargará de arrancar la cizaña en el día correspondiente. Dios se lo va a hacer. Ahora, nosotros tenemos que tratarlo como hermano, y la palabra declarará aquel que no es de Dios. Ahora, pero nuestra confianza en fe debe de estar 100% en el Señor. Bendito Dios. Ahora bien, cavan cisterna. Miremos a qué nos llevó este pecado. Ahora, vaya a Jeremías 17:6. ¿A qué nos llevó este pecado? Dice Dios por medio del profeta Jeremías. ¿Cómo iban a hacer? Mira, hermano, lo que los llevó en confiar en el ser humano, en este caso en el brazo de Egipto. ¿A qué llevó a este pueblo? Versículo 6. Dice Dios en su palabra, será como la retama en el desierto. Oigan, ¿con qué los compara? Ahorita vamos a ver. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, quiero que meditemos en este versículo 6 y en los últimos 5 versículos que hemos visto. Todo lo que este pueblo hizo, lo llevó a hacer, Dios lo compara como la retama. Es comparado con la retama en el desierto. Dice una traducción o el diccionario, raquítico arbusto, producto de un suelo estéril, sin savia, sin utilidad, sin valor. Ahora recuerde que, hermano, no estamos hablando de cualquier pueblo. Estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Ahora Dios lo compara con la retama, un raquítico arbusto por causa del terreno donde estaba. Porque ellos se habían apartado de la fuente de agua viva. Ellos ahora vivían en sus propios pensamientos. Gloria sea al Señor. Y Dios los compara
con este arbusto sin savia, sin utilidad y sin valor. La condición espiritual en que ellos vivían no les permitía mirar cuándo venía el bien. Bien, quiero parar ahí un ratito. La condición espiritual, hermano, de aquellos que viven apartados de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús, no les permite ver el bien del Señor. Todos para ellos el diablo los ataca. Todos para ellos es mal. Todo. El diablo, hermano, no. Nuestros malos errores, hermano. El diablo, hermano, no, hermano. Ahora, mis queridos, aquel que vive delante del Señor, Señor, si es tu voluntad, bendito seas. Señor, estoy enfermo, pero si es tu voluntad, gloria a ti. Señor, me pasó esto, pero si es tu voluntad, bendito sea tu nombre. Ahora, el que está apartado de la fuente de agua viva o de la fuente de sabiduría que es Cristo Jesús, no va a poder mirar cuando el bien viene hacia donde él. ¿Qué les había pasado a ellos? Ellos, en la condición que vivían, una ceguera totalmente espiritual, no les permitía mirar cuando el bien venía, como dice lo que hemos leído. Jeremías 5:25, vaya a Jeremías 5:25. Dice Jeremías 5:25, ahí lo leo: y vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dice Jeremías. ¿Qué dice que lo apartaron? Las iniquidades, el pecado, apartaron de ellos el bien. El pecado de la idolatría de este pueblo lo apartó del bien, y ellos caminaban como ciegos. Ahora, hermano, esto es grave. El pecado, la iniquidad, los apartó de ver el bien de Jehová. Ahora ellos caminaban como ciegos. ¿Quién dice eso? Isaías. Va a Isaías 59. Mire Isaías lo que dice 10, 59:10. Ahí está. Dice Isaías 59:10. Palpamos, dice Isaías, se incluye. ¿Se acuerdan del capítulo 6? También se incluye. Palpamos la pared como ciego y andamos a tientas como sin ojo. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? El versículo 2 dice Isaías: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, el pasaje que venimos leyendo, ¿qué hizo que este pueblo se le endureciera el corazón? ¿Qué hizo que este pueblo no pudiera ver el bien? El pecado de confiar en el hombre. Y Dios dice: malditos o miserables por haber hecho tal cosa. Ahora, hermano, ve que tan grave es. Y sé, hermano, que nosotros como seres humanos tendemos a confiar en las buenas obras de alguien. En las buenas obras de alguien. Nosotros tendemos a confiar por naturaleza. Dice uno: qué buena persona, qué muy bonito está haciendo, qué muy bonito está trabajando. De repente, algo pasa. Y uno se puede llegar a decepcionar. Ahora, es por eso, hermano, que nosotros debemos, como dijo el hermano, recalco, solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque podemos llegar, es más. Yo sé que esto va a sonar un poco contradictorio para usted, pero es la verdad. Cuando alguien ora por nosotros, gracias al hermano que me sane, gracias a quién, gracias a Dios, gracias a Dios. Esa debe de ser lo que nosotros pensamos. Gracias a Dios,
Porque Dios usó a alguien para que ese alguien orara y fuera sano. Ahora, eso es lo mismo. Se levanta alguien muy carismático dentro de una congregación, un país, en el ejemplo de El Salvador, o todos tienen o tenemos la mirada en X persona. Ahora, ¿qué tal si esta X persona falla? ¿Dónde va a quedar nuestra confianza? ¿Dónde va a quedar nuestra fe? Es posible, mis queridos hermanos, muchos tiendan a irse de una congregación porque su confianza la tenían en un alguien y no en el Dios Todopoderoso. Como los pasajes que hemos leído de este pueblo de Judá que había confiado en Egipto. Por lo tanto, toda persona que deja por un lado al Señor y confía en algo o en alguien y no en Dios, vivirá. Vivirá, yo sé que esto es duro que escribí, vivirá bajo maldición. Hermano querido, no importa que alguien practique una X religión, pero si ha dejado de confiar en el único Dios verdadero y ha empezado a confiar en algo o en alguien, esa persona vive bajo maldición. ¿Por qué? Porque ha abandonado al Dios Todopoderoso. Eso le pasó al pueblo de Judá. Hermanos, sí, tenemos esta lección del pueblo de Judá. No es solo para que leamos una historia, sino, hermano, para que nosotros tengamos un ejemplo claro que al apartarse de Dios y al idolatrar a algo o a alguien, Dios lo ve, hermano, como a un miserable, o más grave, como a un maldito. Por eso, hermano, usted y yo que conocemos de la Biblia, pidámosle al Señor que nos ayude para no idolatrar a nadie ni a algo. Nuestro corazón tiene tendencia a idolatrar cosas muy bonitas. A alguien, ya dije, muy carismático. Cuando digo carismático no hablo de la Iglesia Católica, una palabra para referirse a alguien muy elocuente, muy fácil para hablar, para convencerse, muy bien estudiado. Hermanos, no, mi querido. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra mirada puesta en Dios, no en el hombre. No en el hombre, mi querido hermano. No en el ser humano. A veces uno, hermano, tiene que ser agradecido con alguien que le ayuda. Eso no se quita. Yo tengo que ser agradecido con las personas que me han ayudado y me van a ayudar, porque es un hecho. Por eso tengo que ser agradecido por eso, pero no idolatrarlos por eso. Yo tengo que estar agradecido con lo que Dios me ha dado, pero no idolatrar lo que Dios me ha dado y dejarlo a Él por un lado, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos viendo el ejemplo de este pueblo, mis queridos hermanos, cómo se apartó del Señor. Ahora bien, dicho eso tan malo que hemos estudiado, ahora viene, hermanos, que Dios es bueno. La bendición de confiar en Dios. Este pueblo se había apartado muy grave del Señor. Ahora viene la bendición de confiar en el Señor. 17, 7 y 8. El B. Mire lo que dice su palabra ahí en Jeremías. El versículo 7. Dice Dios por medio del profeta: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, ¿qué dice? Está en Jehová. Y cuya confianza está en Jehová. Versículo 8. ¿Por qué dice? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, mi hermano. Ahora, vea, ahora viene la bendición de confiar en Dios. Ahora, hermano, esto es notable en nosotros aquí y ahora, no mañana, aquí y ahora.
Yo sé que entre medio de nosotros puede haber personas pasando por dificultades, quizás por enfermedades, pero esa enfermedad o esa dificultad no le ha quitado de adorar con todo su corazón al Señor. Ahora, mi querido, si usted está pasando por eso, Dios dice que usted es bienaventurado. ¿Por qué? Porque la dificultad no le ha quitado el gozo de adorar, de glorificar y darle gracia al Señor. Dios dice bendito. Eso dice el Señor. Bendito. Bendito sea Dios. Ahora bien, del 1 al 6 leímos la sentencia al pueblo de Judá por el pecado de idolatría y su confianza en el hombre, en este caso en Egipto. Pero cuando pasamos al versículo 7 y versículo 8 encontramos la bendición de confiar en Dios y no en el hombre. Descansar en el poder y en el amor de Dios. El deber de cada hijo de Dios es hacer de Dios nuestra confianza. Esto no es mío. De su favor el bien que esperamos. De su favor el bien que esperamos. De su poder la fuerza que esperamos. O sea, Dios, hermano, es el bien que esperamos. Dios es la fuerza que esperamos. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, porque él será bendecido. No así el hombre que hemos estudiado malo, que está en desgracia aún en tiempo de abundancia. Bien. Ahora, hermano, vea esto, es muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre apartado de Dios, bueno, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. El hombre apartado de Dios puede tener mucho, pero vive en desgracia. El hombre que vive esperando en Dios puede tener poco, pero su vida está llena de felicidad. ¿Por qué? Porque, hermano, la felicidad que Dios da no la mide la circunstancia en que vivimos. La felicidad que Dios da es por su amor y la gracia que hay en nosotros. Ahora, mi querido, si usted y yo somos de las personas que en las circunstancias buenas o malas hacemos una diferencia, cuando me pasa algo malo, yo ando todo decaído, todo arruinadito, hermano, como si no tuviera un Dios de poder. No estoy diciendo que alguna enfermedad no le va a volver triste. No viene a veces sentado en esa banca, hermano, y uno quisiera que no se hiciera nada de ruido, anda súper mal. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas personas, las circunstancias de la vida dictan su felicidad. El cristiano no es así. El cristiano no es así, hermano. Bendito sea el Señor. Parece que fuéramos masoquistas, pero no. No es masoquismo. Es confiar en Dios. Amén. Es confiar en Dios. Bien. El que obra así de confiar en Dios será como el árbol plantado junto a las aguas. Versículo 8. Salmo 1.3. ¿Qué leíamos del Salmo 1.3, hermano? ¿Se acuerdan? Alguien que me lo encuentre y me lo lea, o alguien que se lo sepa de memoria. 1.3. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien. Eso es el que vive en Dios. Ahora, hermano, ¿en quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En Dios o en otra cosa? El salmista dice en el Salmo 125.1, si lo quiere buscar: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, hermano, vea lo maravilloso que es confiar en Dios. El salmista dice que es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, hermano, eso nos lleva a pensar, gloria sea al Señor, que está arraigado, cimentado, plantado en la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Ahora, por esa razón,
esta persona o esta comparación de este árbol no se mueve. Un árbol plantado de esta manera, como el versículo 8, no teme la venida del calor. O sea, no este calor literal, pues le sube tanta humedad desde las raíces que está suficientemente preservado de la sequía. Vean qué lindo. Su follaje está siempre frondoso. Y no solo su follaje, dice el texto, sino que no deja de dar fruto. No solo como la higuera, aquella que el Señor Jesucristo maldijo, sino, hermano, ¿por qué su follaje siempre está frondoso? Porque sus raíces están en la fuente de agua viva. Y todo el tiempo se está alimentando de esa agua viva, gloria sea al Señor. Y todo el tiempo sus hojas están verdes y todo el tiempo está dando fruto. Ahora mismo, si nosotros en algún periodo del tiempo de nuestro andar cristiano hemos dejado de dar frutos y nuestro follaje se ha marchitado, es posible que nos hayamos apartado por algún motivo de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Amén. Y nos hemos marchitado. Hemos dejado de dar fruto y nuestro follaje, las hojas como que se empiezan a caer. ¿Por qué? Porque, mi querido, si todo aquel que está en Jesucristo, Él es la fuente de agua viva. Esa persona está plantado en Él. Esa persona no vive por Él, vive por Cristo Jesús, que es el que lo mantiene en esta vida espiritual. Pregunto, ¿quiénes de nosotros, no me contesten, hermano, quiénes de nosotros en algún momento hemos dejado de leer, hemos dejado de orar, de santificarnos para el Señor? De repente venimos al culto, empezamos a sentir aburrido, hermano. Sí, empezamos a pensar, este hermano ya debería de terminar, yo estoy cansado. Sí, este hermano no sabe que yo no he dormido por el calor. Hermano, ten compasión de mí, hermano. Pero cuando yo veo atrás, ¿cuándo fue la última vez que oré? ¿Cuándo fue la última vez que leí? ¿Cuándo fue la última vez que me santifiqué? ¿Cuándo fue la vez que por la gracia de Dios hice una buena obra para el Señor? ¿Cuándo fue? Y empiezo a ver, hermano, que ya pasó más de un año. O sea, el problema no es el hermano que está predicando la palabra. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque quité mis raíces de la fuente de agua viva. Ahora yo estoy marchito, porque la causa no es Cristo Jesús. La causa no es el pueblo. La causa fui yo el que me aparté de la fuente de agua viva. Pasa. Pasa eso. Ahora, ¿por qué siempre da fruto? ¿Y por qué siempre está verde? Vaya a Juan 15. Mire lo que Juan nos enseña. Qué pasaje muy conocido para nosotros. Juan 15, 5. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Oye, hermano, esto es contundente. No es solo permanecer en él, sino que él en nosotros. Este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Claro ejemplo que le puse. Separados de él nada podemos hacer. O también Juan 4:14, hablando Jesús con aquella señora. 4:14, vea lo que Jesús dice, gloria sea al Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de gotitas de agua que salte para vida eterna, mis queridos hermanos. O sea, que muchas veces nosotros parecemos la retama, un poco raquíticos, no por culpa del que nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, sino porque nosotros hemos dejado la fuente de agua viva. Ahora, Él está ahí
ahí, hermano, para saciar nuestra sed. Amén. Aleluya. Gloria a Nosotros, Dios. por la maldad del corazón, Poderoso nos Jesús. apartaron de Él. Ya dije que muchas veces dejamos de leer. Amén. Esa es la empresa. Bendito Ahora sea. dejamos de leer, dejamos de consagrarlo, dejamos de hacer tantas cosas espirituales para servirle al Señor. Ayúdanos, Padre amado. Bien, antes de culminar, ¿alguien quiere participar en este versículo de Jeremías? Está interesante, mi hermano. ¿Alguien quiere ser, verdad? No tenga miedo. Puede ser. Aleluya, Amén. bendito Dios. Gloria sea al Señor. Es una bendición, hermano, en realidad absorber lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ver en las situaciones que muchas veces se encuentra y cómo Dios lo ayuda para poder seguir hacia adelante. Una de las cosas que mencionaban los versículos cuando uno confía en el hombre, lo que dice la palabra, que a veces pone la confianza en ser carne, ser humano, es muy desagradable muchas veces porque, claro, y somos así, o sea, la tendencia de nosotros los seres humanos siempre está en esto, que a alguien que es elocuente, hermano, que tiene capacidad de palabra, uno dice, wow, cómo lo usa el Señor, y entonces va poniendo uno la confianza, y ahí es donde uno tiene que tener un cuidado, porque puede llegar a endiosar, a poner a la persona por Dios y quitar la confianza de Dios. Y eso, ¿sabe, hermano? Lo que necesitamos en el Evangelio es tener siempre un balance en las cosas del Señor. No, hermano, que no confiemos en la persona, o sea, como usted ya explicaba antes, porque es así. Entonces, ¿dónde ponemos la palabra cuando dice que unos a otros tenemos que amarnos con amor que Dios nos ha dado? Pero el problema está acá. Cuando enteramente la persona pone la mirada en el hombre y la quita de Dios, y el hombre como humano, todos fallamos, cometemos graves errores. Le damos a la persona y viene y cae, y ya después deja de creer también en alguien que en sí en realidad está guiado por Dios. Entonces, una de las cosas que yo he visto, hermano, en los pocos años que Dios me ha permitido es esto, en nosotros los seres humanos, cuando Dios nos bendice materialmente y nos da, hermano, una casa, nos da dos, nos da tres, comenzamos nosotros a quitar la confianza de Dios y a poner en las cosas materiales. Y eso es bien peligroso. Si usted se ha fijado, esta nación, los Estados Unidos, para hacerle un recuento nada más, al principio esta nación creció en los principios de Dios. Todo presidente que llegaba tenía siempre el temor de Dios. Poco a poco esta nación fue apoyando, haciéndose más fuerte, más grande, y comenzaron los hombres a quitar la confianza en Dios y a ponernos en las fuerzas que tiene esta nación. ¿Dónde estamos hoy en día? Vea, hermano, los periódicos, las noticias, que este país tiene la criminalidad tan grande. Hermano, en las escuelas sacaron a Dios, metieron ciertas cosas, hermano. Hoy, ¿dónde es que ocurren las matanzas más grandes? Entonces, cuando nosotros en realidad ponemos la confianza en el hombre, tarde o temprano nos va a fallar o vamos a fallar nosotros como seres humanos, y entonces ahí es donde cae o hay desastres en muchas congregaciones, hermano. Yo he visto que han puesto la confianza, y es fácil uno, cuando no busca de Dios, no pide de Dios dirección, es fácil caer en una persona y no, es que este hermano es de Dios, hermano, que él me profetizó y que Dios lo usa. Gloria a Dios por ello, pero no pongamos la confianza en Dios. Amén, hermano. Siempre yo he meditado en ese versículo que habla en Hebreos, hermano, 12, 4:2,
donde dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Usted y yo confiamos en Dios. Falle yo, falle quien quiera fallar, de lo que nosotros pensamos, hermano, este hombre es un santo de Dios, y falle el santo de Dios que nosotros lo tenemos, nosotros vamos a seguir adelante, porque nuestra confianza está en aquel que no falla. Y aquel hermano que dice su palabra, le pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza, porque en él lo tenemos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Recalco, hermano, ya lo que hemos dicho, lo que el hermano dijo. Usted y yo, hermano, tengamos la confianza en el Señor. Amén, hermano. Eso es todo, hermano. Amén. Va a guiar. Eso Amén. es todo. Voy a repetir las palabras que dijo un escritor, Paul Gray. Enumera 4 distintivos, dice, de las características del varón bienaventurado. A. Florece en las circunstancias adversas. Está medio raro, ¿verdad? Que alguien florezca, hermano, en las circunstancias adversas. B. Los recursos ocultos, aquí está el secreto, son el secreto de su fortaleza. No es lo que saltemos aquí en la congregación, hermano. No es lo que saltemos aquí. No es lo que usted también hace, hermano. En secreto. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de consagración al Señor. C. Vive libre de ansiedad. Parece que la palabra no la quería poner ahí, pero por alguna razón está, hermano. Hay gente que es muy ansiosa, aún estando en el Evangelio. Vive, hermano, todo el tiempo como que si el diablo lo anda persiguiendo. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Yo sé que a veces, quizás por algún tipo de problema, hermano, somos hijos de Dios. Se va a morir ansioso. D. Produce fruto. Son las características que este hombre da, según el escritor. Produce fruto. Florece en las circunstancias adversas. Y el último también me gustó. Produce fruto. Y a esto quiero agregarle un versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hermano, estos pasajes que hemos leído, desde el Salmo 1, de su versículo 1 al versículo 6, y estos pasajes que hemos leído de Jeremías, que nos ayuden, que nos den más luz, hermano, en la palabra del Señor, para poder ver y saber dónde de verdad nosotros, uno, estamos, y dos, en qué o en quién tenemos nuestra confianza. Recuerde que el pecado de Judá fue confiar en Egipto, su corazón se endureció y Dios trajo sobre de ellos el castigo. Y él dice, maldito o miserable el que tal cosa haga. Por lo tanto, hermanos, nosotros, conociendo ya estos pasajes, tenemos que pedirle al Señor que no pongamos la confianza en lo que podemos tener. Yo sé que algunos hermanos Dios les ha bendecido, gloria a Dios. Amén. Yo sé que algunos quizás no, gloria a Dios también. Amén. Ahora, pero sea cual sea la situación, que nuestra confianza esté en Dios. Otra cosa, yo sé que Dios a algunos les ha dado muy bonitas familias, muy bonitos hijos que no tienen que quejarse. Gloria a Dios. Yo sé que algunos hermanos quisieran mandárselos al Señor, no lo hagan. Gloria a Dios. Ahora, en cualquier circunstancia tenemos que poner la mirada en el Señor, sea que tengan o sea que no tengan. Hermano, hay cosas que nos pasan y es para bendecirnos. Hermano, hay cosas tan malas que nosotros las miramos con nuestros ojos carnales, que es que Dios tiene preparado un bien para nosotros. Y nosotros muchas veces no alcanzamos a ver ese bien que Dios tiene para con nosotros, porque quizás estamos apartados de la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Y Dios muchas veces tiene un bien preparado para nosotros. Y nosotros muchas veces, como Isaías decía, palpamos como siervos, apartados de Él. Pero que en este día, hermano, con estas dos enseñanzas que hemos visto, podamos abrir nuestros ojos y ver
que Dios tiene el poder para ayudarnos. Es más, Dios tiene el poder para levantarnos, aún, hermano, en la condición que estuviéramos. Él tiene el poder para levantarnos y perdonarnos si hemos pecado delante de Él, o si hemos idolatrado a alguien o a algo. Él tiene el poder para levantarnos y llevarnos hacia adelante, porque Él es Dios. Él no es hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y eso es el mensaje que trae al pueblo de Judá. Bendito aquellos que no han confiado en Egipto. Bendito aquellos que no se han apoyado en el hombre. Bendito aquellos que siguen esperando en Jehová. Son bienaventurados, son benditos de Dios. Ese es el mensaje. Poderoso Dios. Son como árbol plantado junto a aguas de reposo. Su follaje está verde, dan fruto a su tiempo, su hoja no cae. Siempre ellos van a permanecer porque su esperanza está en el Dios Todopoderoso. Hermano, sigamos confiando en el Señor y Él nos va a ayudar. Y si por alguna razón hemos apartado de Dios y hemos puesto la confianza en algo que no es Dios, digámosle al Señor: Señor, yo le conté una vez y no me avergüenzo de contarle. Yo pasé orando al Señor por algo que quería 2 años. 2 años, es bastante, ¿verdad? Y por usted no oro. 2 años. Después, hermano, yo dije, ya ha pasado bastante tiempo y no pasa. Y empecé a orar: Señor, yo pienso que no es tu voluntad. Y le dije: Señor, apártame el deseo de orar por esto que estoy orando. Y si es tu voluntad, yo me olvido de eso porque tú no me lo quieres dar. Bueno, hermano, ya pasaron varios años y Dios no quería darme nada. Ahora, yo le digo esto para que le sirva de ejemplo. Si usted está orando por algo que no es la voluntad de Dios, hermano, usted va a vigilar, usted se va a desvelar, usted va a ayunar, usted va a hacer todo, pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Ahora, seamos árboles plantados en la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Y cuando eso pase, vamos a ver cuando el bien de Dios viene para con nosotros. Cuando eso pase. Así, hermano, que puestos de pie, aleluya, orémosle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé la fuerza que necesitamos. Necesitamos, hermano, fuerza física y fuerzas espirituales. Pido perdón a los jóvenes que no pueden venir a la vigilia. ¿Sabe por qué? Me dormí. Le dije a mi esposa: me voy a acostar un ratito. Llegué con la ropa de trabajo tarde de la noche. Me voy a acostar un ratito a descansar. ¿Y sabe a qué hora me desperté para irme a la vigilia? A la 1 de la mañana. Con la ropa de trabajo en la cama durmiendo. Les pido perdón, jóvenes, a los hermanos que hicieron el culto. Les pido perdón por eso, hermano. Ya no es la vejez,